Vamos a continuar ahora con la ponencia de mi copresidente de la Asociación Colombo-Alemana de Juristas, Gabriel Barreto Ferro, que es abogado en Bogotá, de la firma de abogados BTOP, Barreto, Torres y Puig, y estudió Derecho en la Universidad Santo Tomás en Bogotá, y en esta misma universidad también es profesor catedrático y hizo una maestría en la Universidad de Konstanz en Alemania, por eso habla perfectamente alemán. Ahora vamos a escuchar la ponencia de Gabriel Barreto. Muchas gracias, Michael. Voy a permitirme compartir pantalla en este momento. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, sí, sí. Bien. La ponencia que presentaré el día de hoy es la digitalización de la justicia en Colombia bajo la influencia del COVID-19. Durante este año, lo que ha vivido la humanidad ha sido sin precedentes. Con los comentarios que hemos tenido hoy respecto de todas las medidas de confinamiento, adicionalmente toda la situación económica que ha llevado a el replanteamiento de la sociedad como la teníamos actualmente o como la veníamos llevando hasta inicios del 2009. Es así como hemos presenciado por parte de diferentes, en todos los países del mundo, se ha presenciado cómo quedaron deshabitadas todas las, o por lo menos desoladas las ciudades, tuvimos que tomar estas medidas de distanciamiento y pues no hay ningún país prácticamente en el mundo que no se haya visto tocado por estas medidas de aislamiento. Adicionalmente, cada una de las personas ha tenido que continuar con su vida, y para continuar con su vida o seguir adelante, la sociedad en general ha tenido que utilizar herramientas que ya existían. ¿Cuáles eran esas herramientas que ya existían? Pues nada más y nada menos que todas y cada una de ellas, de las aplicaciones que teníamos ya, el Skype, el WhatsApp, para poder seguir con nuestra cotidianidad. Encontramos entonces un grave o por lo menos un pronunciado aumento por parte de los pedidos por Internet, grados por Internet, congresos como el que tenemos hoy por Internet, consultas y asesorías por Internet, incluso festivales por Internet. Y con datos del Ministerio del TIC y de la Cámara de Comercio Colombiana Electrónica, ha existido un aumento por parte del 73% en Colombia de la utilización de este tipo de plataformas. ¿Esto para qué? Para que pudiéramos continuar con nuestra vida. Naturalmente, la justicia es uno de los ejes de la sociedad contemporánea y como tal es necesario que ella se continúe moviendo para no torpedear, para que las personas puedan seguir teniendo una continuidad dentro de lo que es su vida. En Colombia, naturalmente, también tuvimos unos confinamientos. El primer caso del COVID en Colombia se dio el 6 de marzo de 2020 y pocos días después, el decreto 457 de 2020, el gobierno impartió el aislamiento preventivo inicialmente por unos días, pero todos sabemos que ello tuvo muchos más días, prácticamente hasta final de agosto. Esto también conllevó precisamente a que se tocaran otros sectores, no solamente la economía, sino también la iniciación de la suspensión de los términos judiciales, que comenzó entre el 16 y el 20 de marzo, precisamente por lo que han conversado los colegas. En Bogotá se inició una cuarentena estricta un poco antes y eso conllevó precisamente a que existieran unos términos judiciales diferentes o una suspensión de términos judiciales diferentes. Posteriormente, y con el correr de la cuarentena y adicionalmente también con la masificación del uso de las tecnologías,
la superintendencia, y principalmente la primera superintendencia que logró hacer esto fue la Superintendencia de Industria y Comercio, levantó a partir del 1 de mayo de 2020 la suspensión de términos. ¿Esto para qué? Para que se pudieran llevar a cabo todas las audiencias, para que se pudieran continuar con los procesos que ya existían en este momento, y se hizo un levantamiento de suspensión de términos, aunque ya para ese momento el Código General del Proceso e incluso también el CEPACA nos marcaba algunas pautas, pues no estaba muy claro sobre cómo iba a llevar la Superintendencia de Industria y Comercio los procesos jurisdiccionales donde tiene competencia. Posteriormente, el 4 de junio, se da la promulgación del decreto 806, y por medio de la cual se adoptaron las medidas para implementar las tecnologías y las comunicaciones en cada una de estas actuaciones procesales. Ese decreto no entró en vigencia, si bien fue promulgado el 4 de junio, solamente hasta el 1 de julio fue que vimos que se levantaron los términos aquí en Colombia. Esta situación donde se ha presentado un reto de la digitalización de la justicia en el mundo no solamente le tocó a Colombia. Nosotros aquí observábamos cómo en diferentes latitudes, el ejemplo que traigo aquí a colación es precisamente el de en Alemania, nos decían que en un estudio publicado por un periódico legal, Tribune Online, nos decía que muchos abogados parecían haber superado la crisis y parecía que podían mantenerse a flote a pesar de la crisis. Sin embargo, también ellos se veían preocupados por los retrasos masivos en el sistema de justicia en general. El motivo de esta ponencia, o el sentido de esta ponencia desde un punto de vista académico e investigativo, es dilucidar cuál ha sido la influencia de la pandemia del COVID-19 en la digitalización de la justicia en Colombia. Para ello, nos proponemos realizar la siguiente ruta de trabajo. Primero, el marco legal de la digitalización de la justicia en Colombia. Luego revisaremos los aportes del decreto 806, el pronunciamiento de la Corte Constitucional y algunas conclusiones y breves aportes desde la práctica y desde la academia. Bien, lo primero que debemos mencionar es que esta digitalización de la justicia en Colombia no es nueva. Ya la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, desde el decreto 270 de 1996, mencionaba que el Consejo Superior de la Judicatura debía propender por la incorporación de la tecnología precisamente al servicio de la administración de justicia. Y también nos mencionaba que los juzgados y los tribunales y cualquier corporación podría utilizar medios técnicos, electrónicos e informáticos para el cumplimiento de sus funciones. Adicionalmente, también nos decía que los documentos emitidos precisamente por estos medios tendrían plena validez y eficacia. La dificultad que encontrábamos en la práctica en el derecho en Colombia es que antes del decreto 806, pues siempre se necesitaba que fueran auténticos por lo menos los poderes y la mayoría de documentos, ¿no? Posteriormente, y ya en el nuevo milenio, a través de la promulgación del CEPACA, también recogimos algunos avances en la utilización de los medios electrónicos en el proceso administrativo. Ya en 1999, con la ley 527, se había hablado sobre cómo era el procedimiento para la firma electrónica y para la firma digital, precisamente para que pudiera ser utilizada en sede administrativa. Pero el CEPACA, a su vez, también nos había mencionado cómo podría ser utilizado en sede administrativa cada uno de los medios digitales. Y hablábamos incluso de una notificación electrónica, de un acto administrativo electrónico, de un archivo electrónico e incluso de un expediente electrónico. Y algo muy importante que también es la recepción de los documentos electrónicos por parte de cada una de las personas interesadas en el proceso y la prueba de la recepción de los mensajes de datos.
que es algo que, a mi parecer, olvidó el decreto 806, pero veremos más adelante. Bien, por su parte también el Código General del Proceso, en el 2012, en el artículo 103, nos mencionaba que todas las actuaciones judiciales se deberá procurar por el uso de las tecnologías y de las comunicaciones con el fin de agilizar el acceso a la justicia. Y adicionalmente también nos hacía una referencia nuevamente a la Ley 527 de 1999, donde se presumían auténticos los memoriales y las demás comunicaciones cruzadas entre las autoridades judiciales y aparte o sus abogados. Esto en la práctica, salvo algunas excepciones, operador jurídico, pues no era la usanza que teníamos. Siempre se debía presentar el documento auténtico, siempre se debía hacer la presentación de estos memoriales. Incluso, salvo contadas excepciones, los juzgados o cada uno de los operadores jurídicos permitían que se pudiera enviar a través de correo electrónico alguna de las actuaciones que se fueran a surtir dentro del proceso, ¿no? A pesar de que ya lo traía precisamente el Código General del Proceso. Muy bien, entonces ahora vamos a revisar cuáles son esos aportes o esos principales aportes que trae el decreto 806 de junio 4 de 2020. En primera medida tenemos el poder. ¿Qué nos dice a nosotros el decreto 806? Que para la suscripción del poder se pueden otorgar poderes a través de mensajes de datos sin necesidad de una firma manuscrita o una firma digital. Esto viene a complementar precisamente lo que ya nos había dicho el Código General del Proceso en el artículo 74 y nos mencionaba precisamente que se pueden presentar estos documentos y que no requieren llegar a una autenticación ni un reconocimiento por parte del mandante. Eso nos facilita un poco, no solamente a los abogados, precisamente en el ejercicio de nuestra profesión, sino que adicionalmente también a los mandantes que están fuera de la República de Colombia puedan hacer la firma de un poder. Ahora, lo que está en no en tela de juicio, pero por lo menos no es necesario utilizarlo, o por lo menos desde mi punto de vista, en la práctica se entiende que no será necesaria la apostilla si el mandante expide su poder en el extranjero o firma su poder en el extranjero, porque solamente hará falta su rúbrica que se denomine cuál es el domicilio, su correo electrónico, que esto coincida también con los datos que ponga el abogado, que deben coincidir con lo que está en el registro de abogados, y en principio no haría falta una apostilla, que era una de las situaciones que tal vez generaban un poco más de dificultad, a pesar de que en Colombia la apostilla es digital. Nosotros lo vemos en Alemania, donde el notario debe expedir una apostilla, que es un documento, digamos que formal como tal. Pero bien, esto frente al poder, frente a la notificación y emplazamiento. Lo primero que nos dice a nosotros el decreto 806 es que esa notificación personal se puede dar a través de un mensaje de datos. Y ese mensaje de datos, naturalmente, va a ser a través de un correo electrónico o una dirección electrónica. Otro avance que tiene este decreto es precisamente suministrar una dirección electrónica para notificar, pero esto en la práctica solamente quienes están obligados a tener un registro de dónde notificar son las personas naturales o jurídicas que están escritas en el registro mercantil, donde aparece dónde se debe notificar, y algunas entidades naturalmente por parte del Estado donde está el correo para notificaciones como tal. Pero las demás personas naturales pues no tienen obligación. Como ya sabemos, en Colombia no hay una obligación de empadronamiento, lo que significa que llegar a una notificación a través de un correo electrónico pues no será tan fácil, y ya veremos por qué más adelante. Una de las principales anotaciones que hace la Corte Constitucional es precisamente que no se requerirá el correo electrónico de manera obligatoria para que sea admitida la demanda. Bien, otro punto es que la notificación se surtirá 2 días hábiles después siguientes al envío del mensaje. Y adicionalmente,
los emplazamientos se realizarán únicamente en el Registro Nacional de Personas Emplazadas, algo que ya existía, pero que este Registro Nacional de Personas Emplazadas, que es a través de notificaciones o emplazamiento electrónica, que se empezara a utilizar masivamente el emplazamiento en cada uno de los procesos judiciales. Bien, también algo que ayudó como consecuencia de la pandemia a que se sacara a flote fue la plataforma para la recepción de demandas. Y con esto el Consejo Superior de la Judicatura debió poner o lanzar por lo menos su plataforma para la recepción de demandas en línea. Una plataforma que en concepto de este ponente tenía algunas falencias, como que no tenía inicialmente un correo para los demandados, no existía una notificación sobre el formato en que se debían enviar los documentos y algunos despachos inadmitieron demandas, pero también debemos reconocer que el Consejo Superior ha venido mejorando cada uno de estos o por lo menos el formato para la presentación de las demandas en línea. Sin embargo, continúan con algunas falencias, como por ejemplo, que solamente se pueden enviar demanda, prueba y poder y anexos, cada uno por separado, con una capacidad máxima de 50 megabytes. ¿Esto qué significa? Pues naturalmente en las demandas que tienen una gran cantidad de pruebas, pues normalmente los 50 megabytes no son suficientes para que se pueda subir a la plataforma, lo cual complica un poco el ejercicio precisamente del debido proceso, ¿no? Que es una de las cosas que hay que un poco de técnica a la que deben acudir los abogados para que puedan subir todas las pruebas, ¿no? Bien, las audiencias. Nos dice el decreto 806 también que estas audiencias se deberán utilizar todos los medios tecnológicos a disposición de las autoridades judiciales. No se hablaba inicialmente de una homogeneidad sobre por dónde se deben hacer las audiencias judiciales. Adicionalmente, prácticamente el decreto salió y todavía sobre la marcha había muchas cosas que no estaban claras. Por lo menos para los litigantes no estaba claro cómo se podía surtir el trámite de estas audiencias. De igual manera, la comunicación con el despacho judicial, con cualquiera de los sujetos procesales antes de las audiencias, se dio, cada uno de los despachos judiciales debió acudir a diferentes canales para que se pudiera llevar a cabo. Entonces así veíamos cómo una vez se levantaron los términos judiciales, cada uno de los jueces y cada una de los despachos se vieron abocados a incluir incluso llamadas telefónicas, WhatsApp y demás para que se pudieran llevar a cabo cada una de estas audiencias. En este momento, si bien hay plataformas y se ha venido homogeneizando, todavía no es claro y siempre debemos acudir precisamente a comunicarnos con los juzgados sobre cómo debe hacerse las audiencias o por dónde se va a hacer la audiencia. Muy bien. La comunicación entre los apoderados y los juzgados, pues precisamente en virtud del debido proceso, siempre se debe comunicar a la contraparte sobre cuáles son las actuaciones que hay dentro del proceso. La dificultad que se tiene en este momento, precisamente, es que se deben enviar copias de todas las actuaciones judiciales a los apoderados y a la contraparte. Y hay una obligación también de los sujetos procesales de comunicar cualquier cambio de dirección. Esto, al final del día, ¿qué significa? Que el apoderado que está demandando deberá tener conocimiento por lo menos de un correo electrónico o por lo menos de una dirección de notificación para que puedan de cada una de las actuaciones que va surtiendo dentro del proceso. Así como se inicia la demanda, la inadmisión de la demanda, si hay una inadmisión y se debe subsanar la demanda, también de esta misma manera se deberá enviar copia a las demás sujetos procesales que estén dentro del proceso para que se enteren sobre cada una de las actuaciones que hay dentro del proceso. Bien, eso a grosso modo han sido, no, digamos que los avances que ha tenido el
el decreto 806. Hace pocos días tuvimos el pronunciamiento de la Corte Constitucional frente al decreto 806 con sentencia C-420 de 2020, donde se declaró la execuibilidad del decreto. Y hace unos pocos días también vimos a través de una comunicación por parte de la Corte Constitucional donde se hizo la precisión que era declarado exequible el decreto, pero frente a la notificación que deben surtir o frente a los datos que debe suministrar el demandante frente a quiénes son los demandados o quiénes son los sujetos procesales, pues no será una situación donde se dé una inadmisión, sino simplemente se deberá dejar nota dentro de la demanda que no se tiene conocimiento de cuál es el correo electrónico o cuál es la dirección electrónica del demandado para que pueda llegar a buen término. Bien, con esto tenemos algunas breves conclusiones que queremos hacer más desde la práctica y un poco desde la academia. Llegamos a una digitalización de la justicia por necesidad de que se pudiera seguir administrando justicia, para que se pudiera seguir avanzando a pesar de la situación y los confinamientos. Se ha evidenciado una necesidad de una inversión en TICs para el correcto administración de la justicia, y también se ha evidenciado que es necesaria la transformación y el cambio por parte de los sujetos procesales, en especial de los abogados y los funcionarios judiciales, para el uso de las tecnologías. Es necesario que cada uno de los intervinientes dentro de un proceso judicial se amolden a esta nueva situación y a esta nueva realidad. Como aportes, podemos incluir nuevamente, en primera medida, una necesidad de que haya una legislación planeada desde las experiencias y desde la practicidad para administrar justicia. En este momento el decreto 806 está vigente por 2 años. Y como lo mencionaba esta mañana el profesor McQuart, pues realmente que se vaya a terminar una pandemia o que la solución vaya a venir de la mano de una vacuna, eso es un poco incierto. Con lo cual, desde aquí, desde precisamente desde este Congreso, queremos hacer de pronto el llamado a ese legislador para que se haga una legislación planeada en búsqueda de ¿qué? De una mejora, de una utilización de las TICs para cada uno de los procesos. Un poco desde la óptica del derecho comparado, podríamos hacer un poco la referencia a la Meldepflicht, que conocen nuestros colegas alemanes, y es repensar realmente si no es necesario que exista la posibilidad de una Meldepflicht, que es la obligación de empadronamiento por parte de cada una de las personas para que se puedan llevar más fácil a cabo la notificación personal, que para las personas que ejercen el litigio en Colombia saben lo difícil que es poder notificar a una persona, notificar a un demandado, es bastante difícil, incluso casi siempre tenía que acudirse al emplazamiento. Con esto quiero terminar la ponencia. A todos ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias a Gabriel Barreto por esta ponencia sobre la digitalización como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Pues si se puede desprender algo positivo de esta situación, de esta crisis de COVID, eso es que se avanza la digitalización también en Alemania. Hay preguntas de parte de los participantes. Entonces, una pregunta o más intervención de mi parte. En cuanto a la digitalización y el uso de medios electrónicos, a mí me parece que Colombia
es más avanzada que Alemania, que en particular para los colombianos podría ser sorprendente porque Alemania se considera un país muy industrializado, muy avanzado, pero en esa área Alemania es bastante atrasada, en mi opinión. En particular en el área del proceso ante los tribunales, la gran mayoría de los documentos se hace todavía en forma de papel y por correo normal, no con medios electrónicos, excepto el telefax, que en Alemania entre los abogados se usa todavía mucho y la última vez cuando estuve en Colombia tuve que enviar algo por telefax y me enteré que en Colombia casi no hay estos aparatos, casi no existen. En Alemania todavía para los abogados en primera línea porque para mucho tiempo el envío por telefax era la única forma electrónica que aceptó la justicia en Alemania. Por correo electrónico no era posible para mucho tiempo solo este medio de telefax y pues para muchos abogados esta situación continúa todavía. Existe en Alemania ahora, no solo desde la crisis de coronavirus, pero ya antes había un así llamado buzón electrónico de los abogados, pero eso también existe desde quizás 5 o 6 años, algo así, pero la introducción era un desastre muy grande porque primero este buzón electrónico no funcionó, habían grandes problemas técnicos y solo después de una demora de 1 o incluso 2 años pudieron introducir este buzón electrónico, pero yo creo que todavía no se hace mucho uso de parte de los abogados del buzón electrónico. Con este medio es posible enviar documentos al juzgado, por ejemplo, demandas al juzgado, si el juzgado tiene la técnica, y eso no es verdad con todos los juzgados. Los juzgados también son bastante atrasados en esta área, y pues es una situación que da un poco vergüenza, teniendo en cuenta que Alemania se considera un país muy avanzado, pero en esta área tenemos grandes problemas, en mi opinión. Pues ya son posibles desde algunos años audiencias por videoconferencia, eso es posible, pero de esta posibilidad también se hace muy poco uso en los juzgados alemanes. Y también es sorprendente que en la situación del coronavirus, en la crisis de coronavirus, se hicieron algunos cambios de leyes materiales como el BGB, el Código Civil, también de algunas leyes de derecho societario, pero no se hizo ningún cambio del Código de Proceso Civil. También es una sorpresa. El legislador era de opinión que las medidas ya existentes eran suficientes. Y pues parece que todo funcionó más o menos. El correo normal funcionaba también durante los meses de la crisis, pero no hicieron ningún cambio del Código de Proceso Civil para hacer ajustes en cuanto a la situación de coronavirus. Eso es también una sorpresa y por eso pues el resumen es que Alemania todavía es bastante atrasado en esta área de digitalización de la justicia. Quizás también Bien. en el tráfico entre Alemania y Colombia, no sé cómo es tu experiencia, pero creo que es necesario de enviar muchos documentos todavía en forma de papel a Alemania, ¿no? Sí, en general siempre se tenía la dificultad, por eso hacía la precisión frente a los poderes. Los poderes de representación siempre para los procesos judiciales debían venir con la correspondiente autenticación por parte del notario alemán, además de una apostilla o la legalización por parte de la sección consular o por parte de la embajada de Colombia en el extranjero, ¿no? Por parte del Estado, de la representación de
Colombia en el extranjero. Digamos que lo positivo que vemos de este decreto y el comentario que se tiene es que tal vez se ahorra un poco la burocratización, en el sentido que si solamente la firma manuscrita, tal cual como se hace en Alemania, la simple firma, es suficiente para la representación judicial ante un juzgado. Con esto, un poder expedido en el extranjero no tendrá la necesidad de venir con una apostilla alemana, por ejemplo, o con la traducción oficial de la apostilla alemana, simplemente con la simple rúbrica. La dificultad que en este momento vemos es que, si bien está siendo aceptado esa práctica por parte de los operadores judiciales, encontramos que algunos operadores administrativos aún no han acogido la directriz que tiene precisamente el decreto 806, porque el decreto 806 solamente está enmarcado dentro de la Administración de Justicia. Valdría la pena también que se hiciera la precisión, también que esto digamos que es la forma de poder actuar también en sede administrativa, y eso también valdría la pena. Esto no quiere decir que no esté en el CEPACA ya en el Código Contencioso Procesal Administrativo colombiano ya estaba contemplado esto, pero realmente siempre en sede administrativa, por lo menos siempre se necesitó de los poderes que vinieron con una autenticación. Y sí, en Colombia, a pesar de que no, el comentario precisamente sobre el telefax, en Colombia no es tan usual el uso del telefax, ni siquiera entre abogados. Tal vez es una práctica un poco más anterior, tal vez no tuvo tanto uso el telefax. Afortunadamente, ahora todos los juzgados y cada uno de los entes judiciales, por lo menos cada uno de los entes judiciales, tiene un correo oficial para las comunicaciones que se tengan que surtir con el correspondiente juzgado o tribunal, o sea también alguna de las altas cortes. Muy bien. Muchas gracias por esta respuesta.